Bien, buenas tardes a todos y estamos aquí para la última presentación de hoy a cargo de Giovanni Tuzet de la Universidad de Occani en Italia, y él nos hablará de la ostensión probatoria, que espero que suene mejor en español que en inglés, porque en inglés suena fatal, dice la oradora. Y él hizo su doctorado en la teoría de la inferencia, es profesor asociado en Derecho Filosófico y imparte diversas materias. Se interesa por la epistemología, el pragmatismo, la persuasión, la teoría de la argumentación, la filosofía, la economía del derecho. Así que, bueno, adelante, adelante. All right. Thanks a lot. Bien, muchísimas gracias. Realmente es para mí un honor estar aquí entre los ponentes de esta conferencia, una conferencia realmente impresionante. Muchas gracias a los organizadores. Gracias a todo el público que todavía está aquí a estas horas del día. Yo voy a hacer mi presentación en inglés, no soy un hablante nativo de inglés, así que lo siento si me expreso mal en inglés y si, en fin, igual hago alguna formulación que puede ser un tanto extraña. Básicamente voy a seguir el documento que fue enviado. Y también hay algunas diapositivas, pero son realmente minimalistas y simplemente pues subrayan un poco los puntos más importantes de la presentación. Por lo demás, voy a seguir bastante mi ponencia. Unos comentarios respecto al título. El título es un poco extraño, ¿de acuerdo? Yo pensaba que sí que tenían esta palabra en inglés. No sé, igual no es una palabra muy común. Pero la idea es centrarse en el acto, digamos, de mostrar la prueba en el contexto de la prueba jurídica, y yo es lo que llamo ostensión, y creo que es el término adecuado. Voy a intentar explicarlo. Y voy a explorar un poco el territorio de la prueba jurídica, que creo que no se ha explorado lo suficiente en la literatura. Es un tema un poco pues dejado un poco de la mano de Dios, si me permiten la expresión, un poco abandonado, como si hubiera o despertara poco interés. Yo creo que sí que es interesante, aunque sea un tema, como decía, desatendido o descuidado. Y otra cosa, para empezar, yo no voy a ser normativo. No voy a tratar problemas normativos ni voy a sugerir soluciones prácticas a problemas prácticos, sino que voy a intentar realmente ser teórico y filosófico. Discúlpenme si esperaban de mí algún tipo de consejo o asesoramiento normativo. Por tanto, hablamos de la ostensión probatoria, la tesis de la prueba jurídica, la evidencia jurídica que yo voy a presentar. De hecho, son dos tesis y no solo una. La tesis de la inferencia y la tesis de la ostensión. Pero si bien la primera está muy debatida ya en la literatura, la segunda está bastante descuidada, así que me voy a centrar más en la segunda, que explica este título más breve. Un título más exhaustivo sería pues sobre la ostensión probatoria y la inferencia. La presentación trata, por tanto, estas dos tesis de la evidencia o la prueba jurídica, y tenemos la idea de que el proceso de prueba jurídica exige necesariamente, y este adjetivo es importante, alguna inferencia. Creo que estamos de acuerdo sobre este punto. Estaremos de acuerdo. Por tanto, digamos que la
prueba jurídica se convierte en el contenido de al menos una inferencia llevada a cabo por las partes o por los investigadores, ya sean pues, un jurado o un juez. También puede ser el contenido de una premisa o la conclusión, que sería una inferencia distinta, pero en cualquier caso es una parte del contenido de alguna inferencia realizada en este contexto. Entonces, de acuerdo con la segunda tesis, la idea es la siguiente: el proceso de la prueba jurídica típicamente, no necesariamente, sino típicamente, exige algún acto ostensivo. Y en este sentido, la prueba consiste en algún elemento susceptible de ser mostrado o exhibido o indicado a alguien, los investigadores o los jueces, en un contexto determinado. Como decía, yo creo que la primera tesis ya está bien establecida y bien recibida en la literatura. Y la razón es muy sencilla, y es que es difícil negar que la prueba per se, en los distintos puntos de prueba, la prueba per se no prueba nada. Desde una perspectiva probatoria necesitamos inferencias y argumentos construidos a partir de los puntos de prueba que encajan con la admisibilidad de los requisitos de un contexto pertinente. Así que me voy a concentrar sobre todo en la segunda tesis y voy a tratar sobre todo el papel probatorio de la ostensión y la estructura lógica de este acto y algunos puntos que pertenecen a la pragmática del discurso de la prueba, sobre todo el papel de los índices y los demostrativos en este tipo de discurso. Hay que ver que en el proceso de identificación de hechos, la ostensión es lo que llega primero, es lo que llega antes de la inferencia. Las partes presentan a los investigadores pues, puntos de prueba y después elaboran argumentos probatorios a partir de ellos. No hay ninguna inferencia probatoria que se pueda realizar sin un input ostensivo. Bien, quisiera hablar ahora de la inferencia, de la tesis de la inferencia. Permítanme empezar citando a algunos académicos bien conocidos que han hablado de la prueba y del objetivo del hallazgo de hechos. En un documento de 1984, que todavía es bastante importante, William Twining define la prueba como el medio de probar o refutar hechos o de probar la verdad de las alegaciones de hecho en situaciones en las que los jueces no tienen un conocimiento de primera mano de los episodios, de los acontecimientos, las situaciones en las que tienen que decidir sobre lo que sucedió. Y sigo citando: la información a partir de la cual se deriva otra información o se infiere otra información. Y la palabra información aquí me interesa en una variedad de contextos para una variedad de objetivos. También lo decía Twining. Por tanto, hay una relación entre prueba e información en el proceso inferencial en un contexto pertinente para un objetivo pertinente, y hay una información que de manera inferencial se obtiene a partir de la prueba que está a disposición. Respecto a este propósito y procedimiento, Twining dice que el hallazgo de hechos es instrumental a la adjudicación y dice: no nos interesa el conocimiento de los hechos litigados per se, sino que el hallazgo de hechos se realiza para poder tomar una decisión recta, y el relato correcto de los hechos es un componente absolutamente necesario. Hay otros académicos que tienen pues, puntos de vista similares y no voy ahora a entrar en mayor detalle. Pero si estamos de acuerdo de que la verdad y la justicia son objetivos importantes y que ambas son instrumentales, creo que la única manera para conseguir un objetivo es mediante la inferencia. La prueba por sí misma no prueba nada. Entonces empezamos a partir de puntos de prueba y después los procesamos de manera inferencial, porque, como decía, no hay ninguna prueba que sea suficiente por sí misma, per se.
y por tanto por sí misma no prueba absolutamente nada ni nos lleva a ningún tipo de veredicto, sino, como dice la diapositiva, tiene que ser inferencializada. Yo creo que el contexto aquí está muy claro. Y para citar de nuevo a Ron Allen, él dice que la prueba no anuncia sus propias implicaciones y yo digo que tiene que ser inferencializado. De hecho, para ser más preciso, para pasar de la prueba al veredicto, se necesita algo más. Yo creo que se necesitan 5 requisitos como mínimo. Tienen que satisfacerse 5 requisitos. Primero, la prueba tiene que ser admisible. Esto es un requisito legal en cualquier ordenamiento jurídico. En segundo lugar, tiene que ser presentado a los investigadores de hechos o a los jueces. En tercer lugar, tiene que ser inferencializada, como decía, por las partes y por los investigadores. Y después la prueba tiene que ser evaluada para demostrar su valor probativo y además tiene que verse si se ha valorado y si satisface el estándar de prueba. Hay una diferencia entre el punto cuarto y quinto. Evidentemente, la evaluación de la prueba es distinto que la decisión en función de un estándar de prueba. Yo creo que Jordi explicó perfectamente este punto. Por tanto, la tesis de la inferencia que yo intento defender consiste en que el proceso de la prueba jurídica requiere necesariamente algún tipo de inferencia. Bien, ¿qué inferencias? Esa sería la siguiente cuestión. ¿Qué inferencias? La respuesta es cualquier tipo de inferencia, pero muy especialmente las inferencias abductivas y la mejor explicación posible. Yo creo que eso, digamos, es lo más claro desde un punto de vista jurídico. Y este es el caso porque normalmente, no siempre, pero normalmente, la información que está a disposición no es completa. Simplemente conocemos una parte de lo que nos gustaría conocer. De hecho, tenemos una prueba que apunta a una dirección inferencial y a menudo incompatible. Por tanto, la prueba que normalmente tenemos es el efecto de unas ciertas causas desconocidas que después es procesada como el contenido de una premisa o más que contribuye a alguna conclusión respecto a las causas que podrían explicar la prueba. Y esto es abducción. Abducción desde un punto de vista lógico es abducción, es decir, la inferencia que formula una hipótesis explicativa. Y cuando hipótesis incompatibles se formulan, entonces nos enfrentamos a una ambigüedad factual, y en ese sentido tenemos que buscar la mejor explicación posible que tengamos. Pero yo creo que hay espacio para otras inferencias. Yo no creo que el hallazgo de hechos sea solo inductivo. Yo creo que hay otras herramientas inferenciales que también existen. Por ejemplo, hay espacio para la inducción. Es decir, cada vez que hay una generalización, pues hay algún tipo de influencia inductiva que se produce en este tipo de generalización. Por tanto, podemos decir que las generalizaciones inductivas son necesarias para, es decir, si queremos las mejores inferencias de un argumento probatorio. Y también se apuntaba en otras ponencias. William Twining hablaba precisamente de las generalizaciones, como sabemos perfectamente, y él ha dicho que son necesarias pero peligrosas y demás. En fin, no voy a entrar de nuevo en este tema. De hecho, en ocasiones pasamos de la prueba a la inferencia y en otros casos pasamos de la inferencia a la prueba, cuando la prueba es la conclusión de una inferencia. Por ejemplo, confirmar la prueba de una hipótesis ya existente es algo que se procese de la siguiente manera, es decir, cuando ya se ha formulado una hipótesis explicativa, entonces la prueba adicional que se funda contribuye a la mejor explicación del caso, es decir, a una generalización que apoya la conclusión. Y aquí la prueba pues es la conclusión esperada, teniendo en cuenta que hay una hipótesis y una generalización relevante. Por tanto, la inferencia
hace que la ostensión se presente a los jueces. Y igual esto les puede sorprender un poco, pero yo creo que no es tan sorprendente. De hecho, efectivamente, la explicación de la prueba difícilmente puede ser deductiva, habida cuenta de la falta de información. Pero, por ejemplo, el hallazgo de una coartada conclusiva se puede plantear en términos deductivos. Consideremos, por ejemplo, la situación siguiente. Imaginemos que asumimos como una premisa menor o inferencia que si hay un testigo y un acusado que en principio es acusado de un robo que tuvo lugar en Milán en un momento dado, y asumimos también como premisa principal que, como saben, pues ningún ser humano puede estar al mismo tiempo en distintos lugares. Entonces, desde un punto de vista inferencial, no podemos esperar pues encontrar al acusado en Roma al mismo día y al mismo tiempo. Y si por el contrario hay una prueba conclusiva, se encuentra una prueba conclusiva de que el acusado estaba en Roma ese día y en ese momento, entonces esa prueba falsifica la hipótesis de partida desde un punto de vista deductivo. Como una inferencia modus tollens, y por tanto aquí hay una inferencia. Pero antes de pasar a la tesis de la ostensiva, que quisiera añadir un par de comentarios importantes. Primero, he utilizado inferencias y argumentos, pero creo que para ser un poco más preciso deberíamos decir que los argumentos en este contexto son inferencias públicas y además son hechos indiscutibles, son dos puntos importantes si uno quiere ser claro en cuanto a la prueba. Se pueden concebir como inferencias públicas puesto que se realizan ante un público determinado y además tienen otra dimensión más allá de la lógica, tienen una dimensión retórica y un punto específico que consiste en convencer al público, pues al tribunal o al juez. En argumentos como inferencias públicas, consideremos este aspecto de nuestra experiencia cotidiana. Es una especie de analogía, pero considerémosla. Necesitamos, en fin, no necesitamos plantear argumentos delante de nosotros mismos. Si uno está solo en una habitación y hace un argumento en voz alta con gestos drásticos o dramáticos y expresiones faciales, o bien uno está preparando un argumento que va a presentar ante otras personas, o bien uno padece algún tipo de trastorno mental. Así que los argumentos en realidad son agentes públicos. Segundo comentario, banal pero cierto desde un punto de vista analítico. Los argumentos van de puntos en disputa. No vamos a argumentar o discutir sobre aquellas cuestiones en las que ya estamos de acuerdo. Sería una manera de perder el tiempo. Bien, pasemos a la tesis de la ostensión o ostensiva. Yo no voy a discutir el tema de las inferencias ostensivas como los filósofos llaman algún tipo de definición. De hecho, como el nombre indica, el acto de la definición ostensiva consiste en mostrar algún punto que indica el significado de una palabra o expresión. Y si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿qué significa la palabra lápiz? Pues yo le digo, mira, esto es un lápiz. No voy a hacer una descripción, simplemente muestro un elemento, un objeto que ejemplifica el significado de la palabra. Esto es lo que sería una definición ostensiva, se llama así, en fin, los filósofos lo llaman así. Y una definición ostensiva tiene méritos y límites. Y este no es el lugar para debatir este punto, pero baste decir que por un lado habían positivistas lógicos que alababan este punto y que los utilizaban para explicar cómo nuestras palabras y conceptos se conectan con el mundo de cosas que son empíricamente detectables. Y Wittgenstein, por otro lado, decía que
no hay ningún acto ostensivo que puede comunicar ningún tipo de significado a menos que forme parte de un nuevo juego lingüístico o de lenguaje ya establecido. Y en mi ponencia yo explico distintos puntos de vista sobre la ostensión, pero no voy a presentar aquí esta parte. En cualquier caso, la tesis de la ostensión en la que me centro no tiene que ver con el uso de actos ostensivos para la definición o la clarificación o con objeto de definir o clarificar algo, sino que tiene que ver con el uso de la ostensión para dar apoyo a la demanda factual, es decir, que indica la prueba que justifica algún tipo de demanda, con algunas inferencias que procesan la información que se muestra. Si estamos de acuerdo de que el proceso de prueba jurídica requiere típicamente algún tipo de acto ostensivo, es probable que estén de acuerdo conmigo con el hecho de que la prueba misma consiste en una serie de elementos que no solo son perceptibles. La percepción, o que sean perceptibles, es la primera condición, pero deben ser susceptibles de ser mostrados, exhibidos o indicados a los jueces en un contexto relevante o pertinente. Este punto es importante. El valor de la ostensión probatorio se puede subrayar si desde un punto de vista filosófico vamos a la distinción clásica entre conocimiento por reconocimiento o el conocimiento por la descripción. Y Bertolt Russell hablaba precisamente de este punto. Si yo digo, yo conozco a Jordi, pues lo que estoy diciendo es que tengo un tipo de conocimiento distinto del que reclamo cuando digo que sé que Constantinopla fue invadida en el año tal. Es decir, primero hay una relación, un conocimiento de Jordi, y después tenemos un conocimiento por descripción. Yo, por ejemplo, si hablo de la conquista por parte de Mehmet de Constantinopla, pues claro, yo a Mehmet no lo conocía. Por tanto, una cosa es el conocimiento por relación y otro por descripción. Y la descripción, evidentemente, es importante. La descripción es crucial, es básica para la transmisión y la preservación del conocimiento. Los libros típicamente pues contienen este conocimiento por descripción, pero la descripción por sí sola, y aquí llego a lo que quiero decir, es incapaz de decir lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Consideremos estas descripciones que voy a hacer, por ejemplo, del desayuno de Jordi esta mañana. Bueno, yo no estaba ahí, así que no sé exactamente qué tomó para desayunar, pero vamos, insisto que no sé lo que desayunó, pero tomemos esta descripción. El 7 de junio de 2018, Jordi se tomó para desayunar un croissant, una taza de té y un zumo de naranja. Bien, descripción número 2, el 7 de junio, bla, bla, bla. Jordi se tomó para desayunar salchichas, café y un arenque. Bueno, no sé, es posible, no lo sé. En fin, yo con la descripción por sí misma no sé qué es verdad y qué no. Es decir, puedes decir algo más si tienes una relación, un conocimiento, si de alguna manera estabas ahí, porque entonces podías haber mostrado, por ejemplo, pues lo que Jordi se estaba tomando, o más tarde en el tiempo puedes mostrar, por ejemplo, una foto si es que tú hubieras sacado una fotografía del desayuno de Jordi o de Jordi cuando se estaba tomando ese desayuno. Y en última instancia, pues puedes dar testimonio si es necesario por algún objetivo. Por tanto, esta condición de relación pues es una parte básica de la condición ostensiva. Es decir, si tienes un conocimiento directo, en definitiva, de la situación o de la persona. A eso me refiero. Por tanto, cuando hablamos de ostensión, del acto ostentivo de algo, lo primero que llega a la mente es mostrar con el dedo, señalar, indicar. Y este es el tipo de ostensión que sería
más natural cuando hay algo material respecto a lo cual tú quieres llamar la atención de otra persona. Y eso es bastante natural en el caso de los bebés, de los niños, ¿no? Normalmente se trabaja con ellos de forma ostensiva. Pero en la vida adulta también sacamos partido de la ostensión, es decir, en muchas situaciones, en muchos casos incluyendo también el contexto legal de identificar hechos, pues señalar algo es más fácil, es más rápido y es más barato que simplemente hacer toda una descripción. Y si me preguntan, ¿dónde está Jordi? Si tengo que contestar rápidamente, digo, está aquí. Y si tengo que describir en detalle dónde está Jordi, pues claro, es más complejo y tengo que decir, bueno, está en la fila número 1, en el asiento número tal. Claro, es más complejo. Pero señalar no es la única modalidad de ostensión. Como George Herbert Mead apuntaba, el filósofo, se puede realizar un acto ostensivo de muchas formas distintas. Por ejemplo, él dice, si alguien señala con el dedo o señala pues, con la vista o con un gesto de la cabeza o con una actitud del cuerpo, con un gesto del cuerpo o mediante un gesto vocal, digamos, en un idioma u otro, eso da igual, es indiferente. Siempre y cuando pues, consiga la respuesta que pertenece a la cosa que se está indicando. Por tanto, si el contexto y las condiciones de trasfondo se hacen, indican claramente lo que nos interesa, entonces simplemente pues, un gesto visual puede ser suficiente. Es lo que se llama la concepción funcional de la ostensión, donde la intención extensiva y las respuestas están conectadas por distintas modalidades ostensivas, como por ejemplo pues señalar con un dedo o apuntar con la mirada simplemente o con un gesto de la cabeza. Y en los procedimientos legales un gesto raramente basta. Claro, a veces un dedo basta en ciertos contextos para señalar algo, pero esa sería una situación legalmente peculiar. En el caso central de la ostensión, en los procedimientos legales, el acto está acompañado de palabras o de declaraciones o denunciados realizados por la parte relevante ante el oyente relevante o pertinente en un contexto pertinente, es decir, que el objeto material se muestra al jurado y el fiscal explica que se encontró en el apartamento del acusado, o se muestra una imagen al jurado y el acusado explica que esa foto fue tomada justo antes del crimen, etc. Por tanto, mostrar la cosa, el objeto, la fotografía, por ejemplo, sin decir ni una palabra, sería algo como interlocutorio, por decirlo, en fin, de una manera básica. De hecho, en circunstancias excepcionales puede ser que un gesto baste, sin embargo, pero por otro lado, un enunciado, una declaración que describa algo que no se muestra, no se exhibe al público, tiene un valor probatorio menor que el acto verbal y además la ostensión de la cosa. Por tanto, en el caso central de la ostensión, los jueces perciben el objeto, escuchan a la parte, a lo que la parte tiene que decir al respecto, sus argumentos, y en última instancia pues, se hace su composición de lugar respecto al valor probativo de ese elemento o de esa cosa. Bien, si hablamos del tema de la indexicalidad, yo no tengo datos que realmente apoyen mi intuición, pero yo creo que un discurso probatorio se caracteriza por el uso de estos elementos de indexación, y este sería un punto respecto a la pragmática. La pragmática llama a un indéxico palabras como yo, tú, aquí, ahora, palabras que se refieren a algo sin nombrarlo o sin dar una descripción de esa cosa, el yo, tú, aquí o ahora.
y llama demostrativos a las palabras que pues realizan una función similar, como señalar a algo, como esto o aquello. Y hay una diferencia entre demostrativos e indéxicos, pero en fin, no voy a entrar en ello. En todo caso, voy a utilizar el contexto el término indexicalidad en el sentido más amplio. Pero si hay una parte que hace este tipo de discurso, entonces seguramente se caracterizará por el uso de demostrativos y de indexativos. Y tomemos estos ejemplos de enunciados que las partes pueden decir en un juez. Por ejemplo, este es el objeto que fue encontrado y esta es la fotografía que se tomó. Miremos o escuchemos esta declaración. Miremos este documento. Estos son elementos de indexación que indexan una situación. Y de la misma manera, en la interacción lingüística con los testigos, ¿le han visto? Esta es la persona que yo vi en ese momento. Reconoce a esta persona, le reconoce, y la respuesta puede ser: esta es la voz de John. Claro, si uno no está presente en el contexto, pues no puede distinguir las cosas, pero si está en el contexto, sí puede hacer esa distinción. Bien, yo creo que esta tesis captura características interesantes desde mi punto de vista de la prueba jurídica y del hallazgo de hechos, pero para ciertos tipos de prueba la tesis tal vez no es tan interesante o no es tan interesante o tan pertinente. Por ejemplo, uno puede objetar críticamente de que la tesis ostensiva encaja con la presención de material o de pruebas tangibles, documentos, fotografías, etcétera, pero no con el uso de testigos. Y eso podría ser una objeción. A mí, por ejemplo, algunos colegas me han dicho que este sería un caso crítico para mi tesis. El argumento continuaría diciendo que los testigos no muestran nada, que no señalan hechos ostensivos, que más bien explican historias o cuentan lo que creen que saben respecto al acto en litigación. Entonces, claro, hay una diferencia entre mostrar una fotografía de un hecho, de un episodio, de una cosa, y escuchar lo que el testigo tiene que decir respecto a esa misma situación, evento o episodio como prueba. Pero fijémonos en los siguientes aspectos del proceso de hallar hechos. Los testigos tienen que ser presentes en un contexto pertinente y están en el lugar, en la situación. Es decir, se muestran a los jueces como fuentes de información. En segundo lugar, hacen declaraciones y los jueces les escuchan la prueba para sacar alguna conclusión probatoria de su intervención. Y estos son aspectos perceptuales y ostensivos. Y Jerome Franks se preocupa sobre este tipo de testigos, porque dice que no solo el tema de su percepción de los hechos, su memoria, cómo cuentan los hechos, sino también la percepción de los jueces respecto a lo que los testigos declaran, además de su interpretación. Y además el testigo, su comportamiento mientras declara, también es una parte significativa de la historia, porque los jueces hacen su composición de lugar a partir también de ese comportamiento. Y eso es algo que solo se puede percibir si uno está ahí, es decir, viendo, por ejemplo, pues al testigo en el banquillo de los testigos. En cualquier caso, se puede insistir respecto al hecho de que buena parte del conocimiento importante también está fuera, es decir, por ejemplo, los experimentos, las pruebas, los tests que se hayan hecho frente a los jueces. Bien, y todo esto es cierto, claro está, pero no deberíamos
Que los expertos, los peritos, presentan resultados a los jueces y tienen que hacerlo en el contexto pertinente y de la forma adecuada, legal adecuada. No pueden enviar un email sin más al jurado o al juez diciendo, mira, este es el resultado desde un punto de vista cognitivo, sería correcto, pero desde un punto legal no. I mean, they must be ready to answer also the critics. Además, deben estar dispuestos a responder las preguntas críticas sobre resultados y las maneras en que han llegado a estos resultados. Y la tesis de ostensión encaja de todos modos. En esas pruebas de testigos. Pero hay también otra cuestión que voy a tratar y es el uso de evidencia estadística. Ese tipo de evidencia, ese tipo de pruebas que son pruebas recalcitrantes en cuanto a mi tesis. Cuando se da todas las pruebas estadísticas, los aspectos ostensivos y de otro tipo son negligibles o son muy poco, porque de hecho solo hay que proporcionar una cifra, un número, se podría decir, no una cifra que venga de ninguna parte, claro que no, un número estadístico, pero un número que viene de investigación fiable, con referencias y clases de referencias adecuadas, pero aún así sabemos que de algún modo es difícil definir los casos en función solamente de las pruebas estadísticas solamente. ¿Por qué? Porque nuestras preferencias van más hacia una evidencia de tipo ostensible relacionada con el caso que se está tratando, o al menos, por así decirlo, pruebas específicas de casos. Con lo que, por ejemplo, en grupos de edad, en ciertas circunstancias, supervivencia de enfermedades en un porcentaje de casos y supervivencia en tratamiento precoz. Bueno, eso es así, pero en un caso de mala práctica médica, pues hay que aprender más del caso, no hay suficiente con la estadística, queremos saber más que edad, circunstancias y gravedad de la enfermedad, pero qué era factible en esas mismas circunstancias justamente. Y toda esta información no procede de la estadística, sino que procede de evidencia ostensible en cuanto al caso concreto de que se trate. Finalmente, para tratar este tipo de crítica, un modo más sofisticado de tratar esa observación crítica consiste en utilizar una distinción entre ostensión directa y referida. Seré rápido en esto porque se trata en detalle en el artículo. Por ejemplo, señalar una válvula para indicar la referencia de esa palabra. Válvula es ostensión directa, según Quine, y si se señala la válvula para indicar el nivel de gasolina en el vehículo, pues eso es ostensión diferida o referida. Creo que es un ejemplo claro. Y además hay ostensión deferida o retrasada cuando hay una declaración en el juicio o cuando señalamos un vídeo o una imagen, y hay también ostensión diferida cuando se usan los testigos. Pero para acabar con esta parte de mi presentación, me pregunto, y ahora estoy hablando de una publicación de Twining, Anderson, Esham, todos lo conocen, todos los datos de evidencia, y cito, que se presentan en un juicio, deben presentarse en una forma en que se pueda percibir por los sentidos de los presentes. Bueno, bien. Esta evidencia o pruebas consisten de dos tipos nada más. Dicen como testimonio, declaraciones de los testigos en el banquillo, de los testigos, y que se pueda escuchar en sala, y objetos físicos exhibidos como prueba, o raramente otras formas de datos como pruebas que puedan percibirse, y estoy destacando yo la palabra, percibirse por uno o más de los ahí presentes. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo completamente. Pero ahora, por proceder, como me encantan las estructuras lógicas, estoy intentando mostrar aquí cuál es la estructura lógica del acto ostensivo, y creo que es la que sigue. Básicamente es la idea de que A muestra B a C en el contexto D para concluir la inferencia E. ¿Qué significa esto? A es la parte que muestra la prueba, B es el ítem, la prueba en sí, C es quien busca los hechos, y D son
las coordenadas temporoespaciales definidas por la ley, esto es importante. Y finalmente, E es la inferencia que se espera que concluya quien busca los hechos para con quien está dando las pruebas. Comentarios acerca de D, el contexto relevante o pertinente. Viene definido por la ley, por normas legales. Es la típica definición particular, el aspecto legal particular de este tipo de estructuras lógicas. Pues bien, el contexto adecuado en una situación de juicio se define por la ley, claro, son reglas o normas legales que establecen pues las coordenadas temporales y espaciales, dónde, cómo, de qué manera, por quién y en qué manera se muestran las pruebas. Es un aspecto peculiar de la ley, muy distinto del razonamiento científico o de la cognición cotidiana. Los científicos, además de los historiadores, pueden escogerse el tema que ellos quieren, etcétera, etcétera. Ustedes esto lo conocen perfectamente. Las partes y quienes buscan los hechos lo que hacen es desempeñar unos papeles muy definidos y muy regulados por la ley. De hecho, están vinculados por las normas con limitaciones de espacio y tiempo, limitaciones en cuanto a tipos de pruebas, criterios, estándares, cargas de prueba, etcétera. Pero resultados probatorios. Pero veamos, imaginen que un abogado, mostrando una prueba al jurado en un contexto extralegal como en una fiesta el viernes por la noche en casa del juez. Imaginen también que el jurado pues deriva la inferencia correcta. Pues bien, epistémicamente eso estaría muy bien. No habría nada malo ahí. Pero claro, legalmente no, en absoluto, porque falta D, es decir, el contexto pertinente ahí falta por completo. Por tanto, con esto esto encaja mejor en ciertos tipos de proceso que en otros. Los hechos ostensivos están cuando distintos actores recogen ello y toman decisiones en función de las pruebas. Ahí donde hay un procedimiento inquisitorial, el mismo actor desempeña ambos papeles y la necesidad de ostensión se evaporaría, por así decirlo. Los actos ostensivos públicos son esperamos, jueces o jurados imparciales, y el modelo adversarial de adjudicación es aquel el que yo creo maximiza la importancia de la cuestión probatoria. No es el caso de procedimientos inquisitoriales. Paso ahora. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué hora es? Sí, bien. Perdonen. Pues solo algunas palabras en cuanto a lo que denomino el principio de proximidad máxima. Este es un modo de conceptualizar lo que he estado diciendo, considerando, por ejemplo, lo que sigue. Lo que se prefiere entre, 1, estar en un evento interesante uno mismo; 2, ver una imagen de ese evento; y 3, escuchar algún testimonio de ese evento. Uno siempre prefiere el 1, a menos que uno pues tenga alguna obsesión curiosa a las narrativas o las imágenes. Y si se tiene esa adherencia, pues espera que se dé eso como razón por la cual se prefiere pues la segunda o tercera opción y no la primera. Y también los jueces o jurados, pues si pueden escoger entre percepción directa del objeto de la prueba y la imagen, pues es razonable que seleccionen siempre la primera opción. Si pueden escoger entre imagen y el objeto, es razonable, o si es entre imagen y testimonio, prefieren imagen. Si comparten esta intuición y piensan que se reaplica pues, a hallazgos críticos en cuestiones legales, entonces pues podemos conceptualizarlo con el principio que yo denomino el de proximidad máxima. Es la idea que, en la medida de lo posible, tenemos que acercarnos tanto como sea posible a la verdad original. Verdad original es una expresión, un sintagma que tomo de Locke. Hay un pasaje de Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano, donde dice que cualquier testimonio, se está refiriendo a testimonio, pues que deriva de la
cuanto más se aleje de la verdad original, menos fuerza y de prueba tiene, con lo que la verdad original de Locke es la narrativa correcta de estos hechos relevantes o pertinentes. Y de hecho, cuanto más nos alejemos de esa verdad original, pues menos fuerza testimonial se tiene. Y esto va vinculado con esa prohibición tradicional del rumor. Bueno, no voy a entrar en ese debate, ¿no? Porque además sabemos que actualmente muchos sistemas legales son bastante liberales o un poco laxos y hay cosas que desde luego requieren de más debate, pero yo creo que las intuiciones a las que me refería antes pueden explicarse con este tipo de principio, la idea de que debiéramos ir, como digo, pues lo más cerca posible de la verdad original, porque esto minimiza el riesgo de error. Dejo aparte el tema de distribuir riesgo, pero la minimización del error sí que es lo que este principio consigue. Este principio tiene una cierta afinidad con el principio de Stein de la individualización máxima. Se puede considerar también una versión del principio de mejor evidencia, pero no tengo tiempo para entrar en todo esto. Voy a concluir y con una idea muy sencilla. Ambas tesis, las que he estado presentando aquí, son necesarias para una narrativa de la evidencia jurídica y de las pruebas, pero hay una diferencia en estatus. Tomo la tesis de inferencia como correcta sin tener en cuenta el tipo de prueba de que se trate, porque analíticamente es cierta en cuanto a la palabra prueba. Y la tesis de la ostensión es algo distinto, porque sintéticamente sí es cierto en cuanto a ciertos tipos de inferencia, pero no es cierto de cualquier tipo de inferencia en el contexto legal. Con lo que recuerden lo que dije al principio, el proceso de evidencia o prueba jurídica típicamente requiere cierto acto ostensivo, y no voy a decir que siempre requiera un acto ostensivo y que cada tipo de prueba, incluyendo las pruebas estadísticas, puedan caracterizarse en cuanto a esta tesis, o al menos no es cierto que cada tipo de prueba pueda ser objeto de una ostensión en el mismo sentido. Esto no es tan exhaustivo. Sin embargo, esta diferencia pues no hace que una de las tesis sea menos importante que la otra, creo yo, y esta es mi conclusión, porque al describir y explicar el mundo, pues eso es tan importante como analizar nuestra lengua y nuestro aparato conceptual. Y ambas tesis, por tanto, son igualmente importantes y necesarias para dar una narrativa para jueces y jurados, porque buscan el sentido en el modo en que procesamos las pruebas y a la hora de decidir casos en sus méritos fácticos. Gracias. Great, thank you for that interesting talk. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. ¿Necesita la traducción? Bueno, no, creo que puedo entender el español. ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto. Pues la siguiente vez, pues hagamos que el jurado vaya a la escena del crimen y vean todo lo que había allí. Bueno, pues nada, preguntas. Sí, por favor. Giovanni, al principio de tu presentación, cuando explicaste lo que entendías por inferencia ostensiva... Inferencia ostensiva. Digo, no. perdón, por prueba ostensiva, perdón. Sí. Okay. Me recordó la manera de entender la prueba vista como signo. O sea, es decir, la diferencia entre las cosas como tales, sí, y los signos en la medida en que se relacionan con algo, en la medida que un intérprete la vea de ese modo, ¿no? Sí. Pero luego, la segunda parte de tu presentación me hizo ver que no va por ahí el propósito de la tesis que quieres plantear, y me pareció entenderlo mejor, ¿no? Así que era una aclaración en el sentido de hasta qué punto se relaciona con ver la prueba en términos de signo, que esto tú lo conoces
mucho mejor que yo. Thank you, Raimundo. Very interesting question. I mean, I would Gracias, Raimundo. Una pregunta muy interesante. Necesitaría, como no, pues un debate de temas semióticos y cognitivos en mayor profundidad para poder dar una respuesta completa. Pero básicamente la idea es que cuando tienes ostensión diferida, para usar esa idea, ¿no?, que he tomado de Quinn, pues cuando usas ostensión diferida, claramente hay un aspecto semiótico. Estás señalando algo, no porque te interese lo que estás señalando, sino algo distinto, que es el objeto de aquello a lo que tú estás señalando, que es el signo que indica lo otro. Esa es la ostensión diferida. Y es un aspecto semiótico muy interesante, un proceso semiótico muy interesante. Cuando señalas directamente al objeto, a la cosa, y tienes ostensión directa, yo no estoy seguro de que los signos o indicaciones sean relevantes aquí, porque si yo señalo a este lápiz, es que lo puedes percibir, pero si tienes una idea de percepción como un proceso inferencial, pues quizá puedas decir que sí, bueno, pues tienes aquí algunos datos de los sentidos que son signos del objeto, o incluso ostensión. En la ostensión directa hay pues un proceso semiótico significativo, pero por ejemplo algunos filósofos, el filósofo John Austin dijo que es absoluto decir que tengo signos de lápiz ante mis ojos y solo percibir directamente el lápiz, ¿no? Porque es que es como muy raro y extraño utilizar este aparato conceptual semiótico para explicar la percepción directa del objeto. Con lo que la distinción crucial, esencial aquí lo es entre ostensión directa y ostensión diferida. Bien, pues ahora pregunta de ese caballero en la primera fila, en la tercera butaca. No quiero señalar porque eso es de mala educación. Bueno, gracias, Bárbara, gracias, Giovanni. Yo tenía una pregunta acerca de la formulación que has hecho del principio de máxima proximidad, Sí. Que creo que exige alguna matización, porque tal como lo has presentado, probablemente también por cuestiones de tiempo, tiene la idea de que tú dijiste, bueno, ¿qué preferimos? ¿Ver el objeto o ver la situación o ver la persona, ver una foto o oír un testimonio que lo ha visto? Y dices, bueno, evidentemente todos preferimos lo primero. Pero esto supone que todos vemos lo mismo. Que todos vemos lo mismo cuando vemos algo. Y temo que esto no es exactamente así. Cuando yo veo una mancha en la piel de un amigo, digo, tienes una mancha en la piel. Pero cuando lo ve un dermatólogo, puede ver una enfermedad. No vemos lo mismo. Depende en qué estemos interesados, podemos tener la preferencia de ver la mancha. Pero depende en qué estemos interesados, evidentemente es mucho mejor el conocimiento testimonial del médico que nos dice que ha visto la enfermedad. Entonces, no es obvio que la máxima proximidad de la forma simple que le has presentado sea la best evidence. Entonces, creo que ahí exige alguna matización. ¿Cómo lo ves? Yes, you're right. There is a part on the paper where I try to address this. Sí, tienes razón. Hay una parte del artículo donde comento esto y es cierto, en algunos casos, al menos, bueno, la ostensión per se, la ostensión misma no es suficiente, no es una condición suficiente para el propósito que uno tiene. Pero hay que recordar que yo estaba diciendo que la conjunción de las tesis es lo interesante aquí. Yo decía que el proceso de prueba jurídica y la acción de jurado o juez une ambas, ostensión e inferencia. Y como dices, Jordi, claro que sí, si yo quiero pues elaborar unas ciertas conclusiones comenzando con, pues, digamos, lo que mencionabas, ¿no? En tu ejemplo, la mancha de la piel, y luego, pues,
presentar el objeto y luego hay que hacer una argumentación, ¿no? Claro, entonces necesitas ambas cosas. La prueba o evidencia por sí misma, como he dicho al principio, no demuestra nada, porque si yo simplemente señalo a algo sin decir ni una sola palabra, no estoy demostrando nada, no estoy probando nada, a menos que el contexto ya sea tal que todo el mundo comprenda justamente qué es lo que quiero decir cuando señalo X, porque si no necesitas argumentos específicos y explícitos, etcétera. Sí, aquí. Bien, gracias. Tengo algunas dudas que me surgen. Me gustó mucho el trabajo. En primer lugar, había entendido que la tesis ostensiva y la tesis inferencialista estaban presentadas, sobre todo en la introducción, digamos, como dos formas contrapuestas o como dos tesis contrapuestas. Luego, claro, luego sí entiendo que, sobre todo con la formulación lógica, pareciera que una de ellas es un modo de incorporar datos que luego van a ser sujetos a reglas inferenciales. De todas formas, me volvió la confusión, por así decirlo, cuando veo esta caracterización de tesis inferencialista como analítica y ostensiva como sintética. Es decir, me gustaría un poco entender sobre todo en qué sentido es analítica. Eso por un lado. Por otro lado, perdón, una cosa más. En relación con el contexto, ¿no? Porque algo que me generaba también algunas interrogantes. Si de alguna manera el beneficio, la ventaja de la tesis ostensiva está presentada porque permite establecer algún tipo de relación con la realidad, ¿no? En un primer lugar, pensé que el contexto se refería al contexto indexical, digamos, pero luego parece que es el contexto que está determinado por ciertas reglas jurídicas. Pero si esto es así, me parece que en todo caso habría que precisar un poco cuál es el sentido relevante de contexto, si se trata de que es siempre un contexto jurídico, si depende de lo que efectivamente digan las reglas jurídicas, o si es un contexto que realmente depende de cómo sean las cosas, digamos, depende de cómo sea el mundo en un sentido. Porque si hay demasiada dependencia respecto de lo que determina, de la relevancia que determina el contenido de las reglas, entonces no se ve tan claramente esta ventaja filosófica de que la tesis ostensiva explica mejor, es más eficaz, es más ventajosa para explicar esta relación con el mundo. No sé si me explico. Let me start by the first point. The analytical... Empezaré con el primer punto, la cuestión de la distinción analítica y sintética en cuanto a ambas tesis. Mi intuición es que si es cierto que la evidencia o la prueba por sí sola no prueba nada, también es cierto que necesitamos elaborar o formar algunos argumentos, con lo que la tesis inferencial es analítica en cuanto al significado de evidencia en su contexto legal, y ahí es algo que se utiliza y que se procesa inferencialmente. Yo creo que eso es parte del significado de evidencia o prueba, al menos en un contexto legal, pero creo que también en otros contextos. Y, bueno, quizá pueda disputarse, sí, pero tengo la impresión de que es parte del significado de la palabra o concepto. No es así en el caso de la tesis ostensiva, porque si yo pienso, como he dicho, en las pruebas estadísticas, pues no veo ahí esa dimensión ostensiva, al menos en el mismo sentido en que puede haberla cuando se está mostrando un objeto material. Claro está, las estadísticas, el valor estadístico o la pertinencia de los datos estadísticos tiene que mostrarse de alguna forma general, pero es algo distinto que mostrar un objeto, una imagen
o hacer que el testigo esté en el banquillo y esté hablando, con lo que ahí sí que hay un significado en cuanto a ostensión de una cosa y de la otra. Esa era la idea que subyacía a esta diferencia de estatus de las tesis. En cuanto al contexto, pues lo segundo que ha comentado usted, estoy de acuerdo con lo que usted sugiere. Debiera quizá pues trabajar y quizá añadir algo a este punto, porque se puede entender el contexto como el contexto indexal o como contexto legal, y esa era la idea que yo tenía en mente en realidad cuando hablaba de contexto, lo de A muestra B a C en D, pues ahí con D me refería al contexto legal relevante, es decir, el juicio que tiene lugar con unos procedimientos concretos, en un lugar concreto, y son normas definidas legalmente, o sea que ahí sí que estaba pensando en ese sentido más restringido. Y en ese contexto hay un acto ostensivo que es el que se muestre el objeto real a los jueces o jurados, con lo que sí hay una conexión con el mundo, entonces, en este contexto legal. Sí, aquí en el centro, por favor, que desde el principio era usted, ¿sí? Sí, esa mano que hace tiempo que está. Ahí. Sí, luego aquí, allí y aquí. Gracias. ¿Cree usted que podemos aplicar esta tesis de ostensión para premisas que son inferencias lógicas que consideramos como prueba de hecho y la base del hecho? O sea, ¿cree usted que podemos aplicar esta tesis de ostensión para algo que se asume? No veo claramente lo que tiene en mente, porque la presunción... Claro, hay inferencias de tipo presuntivo y de ahí se derivan conclusiones, con lo que hay modos de llegar a conclusiones y veredictos mediante inferencias. Yo no creo que la presunción sea un tipo de evidencia o prueba per se, sino que es algo que pertenece a la parte inferencial de lo que yo comentaba. Con lo que en ese sentido, pues no veo por qué caracterizar las presunciones en cuanto a la ostensión. Esa es mi primera reacción, pero quizá tendría que reflexionarlo más. Sí, enhorabuena, Giovanni. Me parece que tu ponencia me ha interesado mucho y además creo que has puesto un punto nuevo sobre el que conviene reflexionar. Pero no sé si estabas implicando en lo que querías decir que es posible algo así como el conocimiento sin inferencia, directamente por percepción. Si eso es lo que estás sosteniendo, yo tengo bastantes dudas, porque diría que lo que la percepción nos proporciona son datos sensoriales, sin más, que para poder considerar conocimiento requieren, en primer lugar, que eliminemos la posibilidad de que nos hemos equivocado en la percepción. Es decir, que nuestros sentidos nos han hecho una mala jugada y hemos percibido mal por falta de luz, porque todo fue muy rápido, porque fue una ilusión, fue una alucinación, etc. Y esto requiere inferencias, eliminar eso. Y en segundo lugar, me parece que para que esos datos sensoriales se conviertan en conocimiento, también necesitamos estar seguros de que los hemos interpretado bien, porque nosotros inmediatamente interpretamos los datos sensoriales. Tengo que estar seguro de que lo que vi fue que Pedro le daba un golpe a Juan y no que simplemente estaba imitando que le daba un golpe a Juan. Y para interpretar esto necesitamos inferencias. Entonces yo no veo que podamos separar la idea de ostensión de la idea de inferencia. Creo que incluso ese conocimiento por ostensión está presuponiendo ciertas inferencias. I'm not sure of your last point. No estoy seguro de que respecto a este último punto la inferencia realmente participe en el conocimiento directo. Este conocimiento por relaciones se trata
de un tipo de conocimiento que es distinto del conocimiento por descripción o el conocimiento proposicional. Yo me basaba en la diferencia entre conocimiento por descripción o el conocimiento directo, pero claro, se puede decir lo mismo en distintas palabras, por ejemplo, separando el conocimiento directo del conocimiento propositivo o proposicional. Es decir, hay tipos de conocimiento distinto. Y en el hallazgo de hechos legal, ambos ocurren. Por ejemplo, cuando se identifican los hechos a nivel legal, no solo se está produciendo algo descriptivo cuando estamos hablando de conocimiento descriptivo, sino que también se está realizando un esfuerzo de tener conocimiento directo o escuchando, por ejemplo, a los testigos o mirando algunos puntos de prueba que se muestran. Es decir, siempre hay algún tipo de conocimiento directo de las cosas. Claro, después hay que elaborar inferencias, argumentos y demás. Se necesitan ambas cosas. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos la percepción y necesitamos la inferencia, necesitamos el conocimiento directo, este conocimiento relacional con el mundo, y también necesitamos una conceptualización, una inferencia. En fin, no creo que haya una alternativa. Al principio, si yo he dado la idea de que podía haber una posibilidad de escoger entre una cosa u otra, esa impresión fue errónea, porque se necesitan ambas en nuestra vida cognitiva, ordinaria, cotidiana, y, insisto, necesitamos ambas también en los juicios y en el hallazgo de datos. Eso es lo que pasa típicamente, no de manera exclusiva, es decir, hay algunos casos en los que puede haber alguna excepción. Por ejemplo, los procedimientos inquisitoriales no se caracterizan por la ostensión de la misma manera que un procedimiento contencioso. Seguramente eso es así, pero en general se necesitan ambos. Esa sería la idea. Y un último punto. Un debate epistemológico aquí sería lo pertinente, es lo que necesitaríamos. Necesitaríamos debatir lo que es la percepción, lo que es la relación entre percepción e inferencia, la filosofía de la percepción. Por ejemplo, en la filosofía hay puntos de vista distintos según si la percepción es inferencial o no. En fin, realmente es un tema complejo y que también requiere conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, en fin, aspectos psicológicos. Gracias. Sí, no sé, igual le pedimos a un psicólogo ya que venga también. En fin, sí, efectivamente no es solo un campo propio de la filosofía, efectivamente. Bueno, yo continúo un poco con este cambio de ideas entre el expositor, que ha sido excelente, y quien me precedió en el uso de la palabra. Porque, por un lado, entiendo que el conocimiento, aún el conocimiento directo, siempre requiere de un juicio. Es decir, aún cuando nosotros vemos una mesa, debemos juzgar que esto coincide con el recuerdo que nosotros tenemos de la mesa o con la imagen que tenemos de la mesa. Es decir, el conocimiento de las cosas en forma directa por la sola percepción, de acuerdo, entiendo, y sin ser un especialista en epistemología, no existe como tal, un conocimiento puramente sensorial. Pero independientemente de esto, entiendo que en materia de prueba y de prueba judicial, siempre es necesario lo que se ha llamado aquí ostensión directa y ostensión inferencial, porque en realidad la prueba, a mi criterio, consiste precisamente en la inferencia, no en lo que se ostenta, no en el objeto que se ostenta, sino en la inferencia que el juez realiza para conectar ese objeto que se ostenta
con las hipótesis fácticas que debe confirmar. Porque en definitiva el juez conoce, pero conoce para confirmar o descartar hipótesis. Y confirma o descarta hipótesis conociendo otras hipótesis que le traen el testigo, el documento. Entonces, el juicio que realiza o que debe realizar el juez para conectar el objeto que se ostenta con las hipótesis que debe confirmar o descartar, esa es la prueba. En realidad, el objeto que se ostenta es un medio de prueba, digamos. La declaración del testigo es un medio de prueba. Aún el objeto que se conoce en forma directa también es objeto de prueba. Entonces el juez allí debe, siguiendo con el ejemplo que daba Jordi recién, es decir, el juez debe decir si esto es un lápiz o un pedazo de madera para confirmar lo que dice el actor o el demandado de que esto es un lápiz. Entonces el juez siempre debe hacer una inferencia. Precisamente ese juicio es la prueba. La prueba no es lo que se ostenta, sino la inferencia que el juez realiza entre lo que se ostenta y las hipótesis que debe confirmar. Este es mi punto de vista, pongo a criterio del That's an interesting point. Me parece un comentario muy interesante porque, de hecho, me gustaría comentar algunas cosas. Primero, me gustaría evitar en la medida de lo posible cuestiones terminológicas o disputas o debates terminológicos, pero yo creo que, en fin, no sé si en su vocabulario cómo son las cosas exactamente, pero por lo que yo entiendo, cuando los angloamericanos utilizan el término evidence, prueba, pues también lo utilizan para objetos que se muestran y que se exhiben, que se indican, y a partir de aquí se construyen argumentos. Claro, uno necesita argumentos, necesita emitir un juicio o un veredicto si quiere, pero también objetos, cosas del mundo real que están ahí y que se muestran, y creo que muchos académicos llaman a estas cosas evidences o puntos de prueba o elementos de prueba. En italiano es un poco más peliagudo porque utilizamos la palabra prova, que tiene muchos significados, y tenemos palabras distintas para evidence y proof. Por tanto, en italiano igual es más complejo. En fin, yo no soy un experto aquí no sé en castellano prueba cuál es, digamos, su significado semático. No sé si hay diferencias en castellano entre evidence y proof, que en fin, en español probablemente creo que es la misma palabra, prueba, pero el vocabulario se refiere a cosas y no solo a argumentos. Por otro lado, hay otra cuestión. Usted decía que no hay un conocimiento directo. Bueno, a ver, yo sería más cauto a este respecto, porque yo creo que sí que hay diversas maneras de tener un conocimiento directo. Empecemos por lo básico. Por ejemplo, los bebés. Los niños, los bebés tienen conocimiento de muchas cosas sin tener los conceptos que los acompañan. Es decir, no hacen ni emiten un juicio, pero sí tienen conocimiento del mundo, pueden reconocer objetos o cosas que ellos pues acostumbran a manejar en sus vidas. Claro que tienen conocimiento, evidentemente. Tienen conocimiento sí, lo tienen. Conocimiento del mundo, de su mundo, ¿no? Si usted quiere, sin tener la capacidad de formular o de emitir ningún tipo de juicio o de hacer una definición propositiva. Es decir, hay un conocimiento del mundo que compartimos con los animales también, e incluso en nuestra vida adulta, madura, resulta que tenemos algún tipo de conocimiento que no somos capaces de traducir en términos de proposición. Es decir, por ejemplo, si yo soy experto en un tipo de música, puedo
diferenciar o distinguir un instrumento de otro, y lo puedo hacer de forma inmediata y decir, ostras, sí, esto es una trompeta francesa, o no, este es otro instrumento. Y si me preguntas, ¿pero cómo lo sabes? Bueno, pues es difícil decirlo, no sé, no puedo hacer aquí una proposición, una respuesta. En fin, no, como experto de música sí puedo reconocer pues esa trompa francesa, y ese es un conocimiento que nosotros podemos procesar sin, en fin, no sé, iba a decir sin un aparato conceptual, pero sí necesitamos un cierto aparejo conceptual, necesitamos ser capaces de ese aparejo para entenderlo. Bueno, nos quedan 2 minutos y hemos tenido aquí un debate muy interesante. Perdón, prescindo de la cuestión del conocimiento porque nos lleva a un terreno filosófico que tampoco yo domino demasiado, o sea que no quiero... Pero sí me interesa aclarar que efectivamente el término prueba es un término que tiene muchos... responde a muchas realidades. Y de hecho, en el ámbito jurídico se utiliza prueba para designar el objeto que se ostenta, se utiliza prueba para designar el resultado de la prueba, y se utiliza el término prueba para designar la actividad que se desarrolla para... Estoy de acuerdo, eso absolutamente. Lo que sí... De todos estos significados analógicos, pero en definitiva la prueba es un término analógico, es decir, es necesario ubicar el sentido focal de la prueba. Es decir, de todos estos sentidos, ¿cuál es el que comprende a todos? Es decir, ¿cuál es el sentido, el significado que comprende a todos estos realidades a las cuales se refiere el término? Y obviamente, a mi criterio, reitero esto, es decir, el significado que comprende a todos estos es la inferencia probatoria, es el juicio probatorio, porque el objeto que se ostenta... If anybody else would like to leave. Lo siento, si la gente quiere marcharse son las 7:20. Por favor, hay que dar las gracias a nuestro orador y puede continuar hablando si así desea. Buenas tardes a todos, adiós.